han estado pidiendo y es el relativo al caso de Adriana Corona, que yo he preferido darle realmente el tema como título Revelaciones privadas. Bien, yo creo que la mayoría de todos sabe de lo que estamos hablando, de la polémica que se ha generado en WhatsApp, en Facebook, a raíz del mensaje que en audio y en texto la importante comunicadora Adriana Corona dirigió, y que después fue rebatido por el padre Andrés Esteban López. Vamos por partes. Yo primero quiero decir a todos ustedes, amigos, que el juicio que voy a emitir es el de la Iglesia y una opinión privada o una opinión personal. Antes de emitir ambos juicios o comentarios, quiero mencionarles que tengo el gusto de conocer a Adriana Corona. Desde hace ya varios años atrás, este servidor recibió de parte suya la invitación para estar en su programa al menos en 3 ocasiones. Un programa de radio llamado Simplemente Adriana, que tiene un alcance en Guadalajara impresionante. Ella es empresaria, comunicadora y pues tiene una influencia bárbara, enorme en distintas ciudades, particularmente, repito, en Guadalajara. Más de 100,000 es el último dato que tengo, tal vez tendría yo que actualizarlo, pero yo me quedé con esa cifra. Más de 100,000 radioescuchas. Y ella es recién conversa a la fe católica. He tenido oportunidad de escuchar también, pues además de sus programas, sus conferencias. Y en primer lugar, pues, al platicar brevemente un poco de su semblanza, pues yo la estimo y la admiro. Es una mujer además valiente, predicadora católica, y ha hecho una labor encomiable de apoyo a los jóvenes para sacarlos de las drogas, del alcohol, del vicio, y ayudarles en temas de pues salida de todo ese tipo de problemática. Es una mujer muy valiente, tiene la falda bien puesta. Yo tengo que reconocer de ella ese aspecto. Echada para adelante, de verdad. Es una líder, es una líder de opinión pública tremenda. Tremenda, autora también por ahí de algunos libros. Vaya. Ahora, por parte del padre Andrés Esteban López, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sí quisiera mencionarles brevemente algo de su semblanza que aquí está en Facebook. Y vamos a ampliarlo para que, vamos a ver si se puede ampliar, por cierto, aquí está. Es su perfil de Facebook, director espiritual en Consecratio Mundi México, profesor de la Universidad Católica Lumen Gentium, plantel Tlalpan, profesor en la Universidad Pontificia de México, sacerdote católico en Parroquia Sagrada Familia Portales, esto es en la Arquidiócesis Primada de México, director espiritual en 40 días por la vida, sacerdote católico, sacerdote en Cruzados de Cristo Rey, trabajó como profesor en la UPAEP, estudió humanidades en UCIME, estudió teología en la Universidad Católica Lumen Gentium, estudió filosofía en la UPAEP, estudió ciencia económica en el Centro de Investigación de Docencia Económica, CIDE, que no es cualquier escuela, es dentro de estos temas, es lo máximo. Estudió en el TEC Campus Irapuato, y bueno, pues administra Cruzados de Cristo Rey, Parroquia Sagrada Familia. Yo tengo el gusto también de conocer a los Cruzados de Cristo Rey. Esta orden, y que pues ha sido muy querida en su momento por el Papa Juan Pablo II, y por supuesto bajo el apoyo, el cariño del cardenal Norberto Rivera.
Entonces, de entrada, amigos, número 1, estamos hablando de un tema importante con dos personas importantes o de dos personas importantes. Entonces, de entrada yo lo que pido es que los ánimos que se han presentado en las redes sociales o en WhatsApp a favor de uno u otro, yo les pido por favor que se tranquilicen. Calma. Son personas importantes y relevantes en sus respectivos medios, una mujer y un varón sacerdote. Merecen mi respeto, mi cariño y mi admiración. Entonces, de entrada, lo primero que quiero decir es que cuidado con juzgar mal a cada uno y casi crucificarlos, ¿eh? O sea, así sin piedad. ¡Ah! Es una idólatra. No, padre, es un sinvergüenza. Unas expresiones, cuidado, cuidado. Y me adelanto parte de la conclusión. Ellos son miembros de la iglesia y ustedes como yo también. Entonces, de entrada, la actitud de un cristiano, de un católico, es de respeto. Y lo que menos quiere hoy la iglesia y nuestro Señor Jesucristo, que tiene como esposa a su iglesia, es la división, el encono, el odio, el rechazo. Entonces, de entrada, por favor, serénense todos, tranquilos. Ni Adriana Corona es perversa, ni diabólica, ni está fuera de la iglesia, ni el padre Andrés Esteban es un tal por cual. ¿De acuerdo? Entonces, en ese ánimo, en la paz de Cristo y en un discernimiento a la luz del Espíritu Santo, es como vienen a continuación mis comentarios. Bien, hecha esta aclaración, pues vamos a entender qué fue lo que pasó en torno al mensaje que recibió justamente Adriana Corona. Y aquí está. No vamos a pasar el video para no alargarnos, ¿de acuerdo? Este es el mensaje, lo tengo aquí en WhatsApp, justo en el chat de Cisne Directivo que tenemos interno. Y dice: Adriana Corona, al término de la conferencia sobre la pasión impartida por Pepe González el sábado 17 de marzo, subió al estrado y compartió a los presentes un mensaje que más o menos dice así: de manera inmerecida he recibido la gracia de poder escuchar a Dios. Jesús hace 3 semanas me dio el siguiente mensaje: reúne a mi ejército, es tiempo y momento que propaguen la adoración a mi presencia en la Eucaristía. Se avecina una gran oscuridad para México y retiraré la presencia de mi madre de México y vivirán la peor desolación sin la presencia de su madre. El adversario se ha aferrado a terminar la fe de mi pueblo que tanto amo. Doblen rodilla en reparación de todos los pecados de este país. Es así como detendrán la gran oscuridad que pudiera padecer México. Yo me encuentro presente en todos los sagrarios, pero muy pocos me visitan. Puede que sean perseguidos, pero no teman, pues yo iré delante de ustedes. También Adriana comentó que 2 de los 4 contendientes ya han hecho pacto con el adversario, que si el comunismo entra a nuestro país, no nos sorprenda el cierre de templos, que dejemos de ser tibios y empecemos a doblar rodilla, que diario recemos el rosario. Y bueno, y sigue, ¿no?, este texto. Entre Adriana y su equipo de jóvenes se han dividido el país por estados y diariamente están rezando por todo el país. Y se invita a no solo rezar un rosario, sino 2 rosarios en la medida de lo posible, pues la lucha no es con carne, sino con potestades. Hermanos, debemos dejar nuestra zona de confort a un lado y empezar a doblar rodilla y a reforzar nuestra oración. Que nuestra Santísima Madre nos socorre y proteja. Amén. Bueno, ese es el mensaje que recibió, que leyó Adriana Corona el pasado 17 de marzo. Bueno, entonces, para empezar, yo quiero comenzar, continuando con esto, referir lo siguiente. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿sí?,
a lo que dice la palabra de Dios, en Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 5, versículo 19, leemos: no extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno, absteneos de todo género de mal. Bueno, entonces si pasamos este texto por el mensaje que leyó Adriana Corona, lo primero que tenemos entonces que mencionar es que puede ser, en efecto, que ella haya recibido como otros mensajes que afirma recibe de parte de nuestro Señor. Ajá, sí puede ser. Jaime Duarte no va a decir si es verdad o es mentira. Estoy dando los criterios que la Iglesia da para este discernimiento. El Padre atina cuando menciona, y veremos en un momento más lo que él escribió en Facebook, aunque es un poco amplio, atina cuando dice que en efecto debe someter a la Iglesia y particularmente al obispo estos mensajes que ella afirma recibir. Sí, es correcto. Ahora, ella no falta a la obediencia en cuanto a que afirma que se los ha dado a su director espiritual y pues ha seguido su consejo. Ahora, el hecho de que lo reciba el director espiritual y dé su venia para que lo haga público, eso es otra cosa. Le toca al director espiritual pues someterlo a las autoridades eclesiásticas para su revisión. Por tanto, no es que ella desobedezca, no es que esté fuera de la iglesia, ha seguido el camino. Claro, no completo, y me adelanto a decir personalmente como juicio propio, que tal vez no debió haberlo hecho público, no era necesario desde mi punto de vista. Ahora, el padre Andrés Esteban, pues ha juzgado, como en un momento más veremos, equivocado el hecho de que Adriana haya dicho que su director espiritual es quien lo debe revisar, porque él afirma que debe ser el obispo. Estamos de acuerdo. Tal vez sea por descuido, por desconocimiento de Adriana, cuál es el procedimiento. Quiero pensar, porque ella, si algo he visto, es que ha sido obediente a la iglesia. Bueno, sigamos. Además de las Sagradas Escrituras, encontramos que el Catecismo de la Iglesia Católica apunta a algo muy interesante. En el numeral 66 dice lo siguiente. Para esto debemos tener en cuenta, muy en cuenta, por favor, que este texto se enmarca, y vamos a ver, esto se enmarca, aquí está, dentro de la primera parte del catecismo relativa a la profesión de la fe, primera sección, creo, creemos. Capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. Artículo primero, la revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso. No voy a leer todo este texto muy, muy bonito, importante de nuestra doctrina católica, pero para que sepan que ahí está en el catecismo, y esto lo pueden encontrar en su libro o en vatican.va, cuando nos explica la Iglesia cómo es que Dios sale al encuentro del hombre, y es Dios mismo quien se revela mediante acciones y palabras al ser humano. Es muy bonito, ¿eh? Vienen las etapas de la revelación, desde el origen Dios se da a conocer, la alianza con Noé, Dios elige a Abraham, Dios forma a su pueblo Israel. Siempre es la iniciativa de Dios, siempre. Y así como Dios forma a los profetas, incluso a santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther, en fin. Y luego dice, aquí ya acercándose al texto que voy a retomar,
Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Dios ha dicho todo en su verbo. Sí, así es. En ese sentido, hermanos, aquí sí leo este texto numeral 65. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Bueno, retomando este fragmento del Evangelio, sí, de las Escrituras. Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo sin querer otra alguna cosa o novedad. San Juan de la Cruz, subida del Monte Carmelo. Bueno, entonces, numeral 6, o sea, 66 dice, no habrá otra revelación. Y regreso al texto que es el mismo para que lo puedan ver en letra más amplia. Es igualito. La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Y continúa el texto. Numeral 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Ejemplos: Fátima, Akita, Japón, hablando de revelaciones marianas, ¿no? Podríamos citar, por supuesto, la aparición de Nuestra Señora del Rosario, la aparición de la Virgen Santísima bajo la advocación de la Medalla Milagrosa, el Sagrado Corazón de Jesús, la propia aparición de la Virgen en el Tepeyac y muchas más, muchas. Bueno, para que nos demos una idea. Estas, bueno, la del Santo Rosario, ¿no? Santo Domingo de Guzmán, entre otras. Bueno, estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. ¿De acuerdo? Ok, entonces, conforme a esto que acabamos de leer y a lo que dice la palabra de Dios, pero continúa. Siguiendo el numeral 67, retomando, ahí está. Continúa 2 párrafos más. O corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Porque cómo han abundado personas que así afirman que Dios o la Virgen les habla, así nomás, ¿no? Así nomás, sin discernimiento, sin análisis, sin vida de gracia, sin sentir con la Iglesia ni nada. Bueno, y luego dice, pero hasta allí, perdón. Entonces, retomando esto que acabo de leer,
tanto del Catecismo de la Iglesia Católica como de las Sagradas Escrituras. Amigos, queridos radioescuchas, es la Iglesia Católica, mediante los órganos que ella estime, auditores, sacerdotes, doctores, a quien designe el obispo local, siendo incluso él mismo, el analizar y estudiar la veracidad o autenticidad de esas revelaciones privadas. El mensaje que leímos de Adriana Corona contiene verdades. Sí, es cierto. El tema de la Eucaristía, sí, hay que rezar. Por supuesto, claro. Sin embargo, respecto a otros puntos del mensaje que leímos, será la Iglesia la que defina si esto en efecto es verdadero. Ahora, debo decir otra cosa, Cuando uno ve con atención o lee con atención, en efecto, lo que el padre Andrés escribió, y aquí está, es un texto un poco amplio, quiero decirles que está pegado al magisterio de la Iglesia y a la sana doctrina católica. Nada más que hay un pequeño detalle que yo veo aquí que, sin embargo, es de llamar la atención. Y este es todo el texto, todo el texto. Fueron dos puntos importantes ahí, en torno a estos comentarios que él hace. Ajá. Por una parte, amigos, entendamos una cosa, y quizá esto no sea sencillo de comprender, pero la Iglesia, para entonces emitir el fallo o un veredicto en torno a la autenticidad de estas revelaciones privadas, necesita revisar todas las que se den, se lleva tiempo y además necesita conocer al vidente o a la persona que la reciba, sea visión, sea escritura, sea locución, sean mociones internas, sea voz audible, la forma que el Espíritu Santo adopte. Y para entonces emitir una opinión va a llevarse tiempo. ¿Cuánto? El tiempo que considere necesario. Es parte de la razón por la cual todavía no hay una opinión final, si hay opiniones parciales, en torno a lo que pasa en Medjugorje. ¿Por qué? Porque todavía continúan, y yo diría, y no me equivoco al decir supuestamente, estas revelaciones, y con decir supuestamente no estoy diciendo que no existan, o que sí existan, es la palabra, el término apropiado, que todavía se estén dando los videntes en Medjugorje, hasta que termine la revelación privada. Entonces la Iglesia somete a revisión y a juicio todo esto. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Y aquí viene una opinión personal. Que ciertamente en el texto que leemos de Adriana hay partes polémicas en torno a si la Virgen se va o no se va. Miren, los hechos confirmarán o no el mensaje. Ciertamente son tiempos oscuros, lo leímos en el mensaje. Ciertamente hay dificultades y hay que orar por eso, claro. Y hay muchísimas cosas terribles. El punto aquí es que yo no puedo decir, Jaime Duarte no puede decir si es verdad o es mentira este mensaje. Repito, le corresponde a los peritos, a los expertos en la Iglesia Católica, en obediencia. Ahora bien, si nos ponemos en un tema aquí un tanto cuanto complicado, ¿y cuál es?
Amigos radioescuchas, como esta revelación privada, este servidor les ha venido compartiendo meses atrás, no una ni dos, sino más de una decena de mensajes, supuestamente de la Virgen o del Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a través de distintos instrumentos que no se conocen entre sí, que yo sí conozco, que llevan una vida discreta, muy cuidadosa, de devoción religiosa. Hay laicos, hay sacerdotes, y les he hablado hasta de una niña, ¿no? De 5 o 6 años. Y cuando uno ve su vida, y cuando ve que tienen director espiritual, y cuando ve que viven su fe, cuando van a misa, rezan rosario, vamos, llevan una vida incluso no solo de gracia, sino ascética, pues uno empieza a decir, bueno, no es cualquier persona, es obediente a la iglesia, es humilde, ¿y qué creen? Los mensajes de estas 10 personas coinciden en hablar en torno, por ejemplo, a la purificación que viene. Y si a eso sumamos más mensajes, otros 10 que he recibido ahora de personas que yo no conozco y que yo no puedo decir cómo es su vida de gracia, su fe, no lo sé, sin embargo coinciden. Entonces, personalmente, y vamos concluyendo, número 1, amigos, no podemos juzgar a las personas, ni a Adriana ni al padre, de estar equivocados. No. En este momento no podemos juzgarlo. Necesitamos hacer, o la Iglesia Católica, pues, el estudio, la revisión. 2. El Espíritu Santo está hablando a muchas personas, y más de las que uno imagina hoy, en sueños, en visiones, en mensajes, en locuciones, de una manera tal que ya es realmente de llamar la atención la cantidad de mensajes que existen, que nos puede llevar, por tanto, al menos a este servidor que les habla, a creer que son ciertas cuando nos hablan de conversión, de orar por los pecadores, de la Eucaristía, del rezo del Santo Rosario, de volver los ojos a Dios. 3. Amigos, oremos. La realidad será la que demuestre o confirme la veracidad o no o autenticidad de estas revelaciones. Pero 4, no son obligatorias, no son dogmas de fe. Entonces, no se inquieten, no se preocupen. Miren, basta que lean el capítulo 24 de Mateo, el discurso escatológico de Jesús, para que entendamos lo que vendrá en los últimos tiempos previo a su venida. Ya estamos viendo signos y señales de todo ello. Aún sin estas revelaciones privadas, las estamos viendo. ¿De acuerdo? Y número 5, amigos, de verdad, el demonio es el que quiere dividir, separar, enfrentar a la iglesia. Por tanto, no es, pues, motivo para el odio, el rencor, el rechazo a lo que Adrián ha expresado, ni a lo que el Padre ha dicho. La verdad tarde o temprano saldrá. Yo personalmente, Jaime Duarte, piensa que la Virgen de Guadalupe, nuestra Santa Madre, no se va a ir de México. Eso no significa que no desaparezca del ayate por minutos, horas, días o semanas. Eso yo no lo sé. Ya veremos. Yo personalmente creo que la Madre de Dios, la Virgen de Guadalupe, que no ha hecho otra cosa igual con otra nación, no se va a ir. Eso es lo que yo pienso, es lo que yo quiero creer. Si ocurre, pues por algo será, y de alguna manera ya fuimos avisados, y no solo por Adriana, sino por otros. Pero, por favor, está en nuestras manos orar por la conversión de nuestros hijos, de los pecadores, de los políticos. Y eso es lo que sí quiero que ustedes vean, amigos. Número 6, y con eso termino. Los frutos. ¿Qué nos deja?
¿Qué nos deja esto? Nos lleva a reflexionar en torno a lo que está pasando, a la necesidad de orar, de rezar el rosario, de ir a misa, de comulgar, de reparar por los pecados. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios. Si ese es el fruto, maravilloso. No entremos en confrontación, ni en ataque, ni en cuestiones de ese tipo, amigos. Porque lo que causa finalmente esto es un daño a la iglesia, y eso es lo que menos queremos. Oremos por Adriana, oremos por el Padre, oremos por México, oremos por ti, por mí, porque nos convirtamos a Dios, y que esa purificación de la que se habla, si es que va a llegar, pues será porque Dios lo permitió por un plan y un proyecto. Pero tengan esperanza, esto si ocurre, ocurrirá para mayor gloria de Dios. Hágase, Señor, en la tierra como en el cielo, ¿o no? Pues muy bien. Pues amigos, les recordamos los eventos que están en puerta: el esoterismo y la Santa Muerte,